espero que todos se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho en casa. El día de hoy los invito para que se queden muy conectados con la clase de la profe Moni para que aprendamos un tema de geometría, que aparte de que es muy fácil, es muy divertido cuando lo estemos aprendiendo. Vamos entonces a estar súper concentrados, bien dispuestos a ir resolviendo lo que la profe va a hacer desde la casa para que aprendamos sobre el perímetro y el área de las figuras. Vamos entonces a estar bien dispuestos y nos quedamos acá en la clase de la profe Moni. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer concepto que vamos a aprender el día de hoy, que es el concepto de perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la suma, acá nos dicen qué operación es la que debemos usar. Es la suma de los lados, recordemos que las figuras están formadas por lados, es la suma de los lados de una figura. Es la medida de su contorno. Es decir, si ustedes observan el tablero que tiene la profe, y la profe quiere saber cuánta cantidad de madera se gastaron para hacerle este marco, la profe deberá tomar la medida de cada uno de los lados, luego sumarlos y se va a dar cuenta cuánto mide el contorno de ese tablero. Eso se relaciona con el perímetro. Es súper fácil. ¿Qué operación debemos resolver? Una suma. ¿Qué debemos tener en cuenta? La medida de los lados y algo súper importante, la cantidad de lados que tiene cada figura. Para todas las figuras geométricas, la forma de hallar el perímetro es la misma, no cambia, solamente debemos tener en cuenta lo que la profe les acaba de decir, la medida de cada uno de sus lados y la cantidad de lados que tiene esa figura. Vamos entonces a mirar unos ejemplos. Tenemos un primer ejemplo, un cuadrilátero. ¿Cuántos lados tiene un cuadrilátero? 4 lados. 1, 2, 3 y 4. Vamos a mirar las medidas. Entonces supongamos que este lado mide 2 centímetros, este mide 6, este mide 5 y este mide 5. Muy bien, ya tengo la longitud, la medida de cada uno de los lados. Ahora voy a hallar el perímetro, es decir, el contorno. El perímetro lo represento con la letra P mayúscula. Y voy a empezar a coger y voy a tomar cada una de las medidas de esta figura. Entonces empiezo 2 centímetros. Recuerden que la operación es una suma, más 5 centímetros, más 6 centímetros, más 5 centímetros. Vamos a verificar. ¿Cuántos lados tiene la figura? 1, 2, 3, 4. En este caso, debo estar sumando 4 medidas. 1, 2, 3 y 4. Perfecto, no me falta ninguna. Ahora procedo a hacer la suma. Entonces empezamos. Lo podemos hacer así. 5 más 5, 10, más 6, 16, más 2, 18. Recordemos que el orden de los sumandos no nos cambia el resultado. Entonces podemos empezar a sumar por cualquier número. Entonces este resultado nos da 18. Ojo, muy importante. ¿18 qué? Centímetros. Debemos poner la unidad de medida que estamos usando. El perímetro de este cuadrilátero es de 18 centímetros. ¿Vieron qué fácil es? Muy bien, vamos a mirar entonces el segundo ejemplo. Tenemos un triángulo. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tiene 3 lados. Vamos a mirar las medidas de ese triángulo. Supongamos que este lado mida 10 centímetros, que este lado mida 12 centímetros y que este lado mida más o menos 6 centímetros. Muy bien. Vamos a hallar el perímetro. Recordemos, lo representamos con la letra P mayúscula. Procedo a sacar los datos, es decir, las medidas de cada lado. Entonces empezamos 10 centímetros más 12 centímetros más 6 centímetros. Recordemos verificar cuántos lados tiene la figura y cuántos números debo sumar. Tiene 1, tiene 2 y tiene 3. 1, 2 y 3. Muy bien, ya tengo los 3 lados que debo sumar con sus respectivas medidas.
Recuerden, podemos empezar a sumar por donde queramos. Vamos entonces a hacerlo. 10 más 12, eso me da 22. 22 más 6 me da 28. Muy bien. 28, ¿qué? Centímetros. No nos podemos olvidar de la unidad de medida que nos están dando para hallar el perímetro. Vamos a verificar. 10 más 12, 22, más 6, 28. Muy bien. Por último, tenemos una figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Cómo se llama la figura que tiene 5 lados? Muy bien, para los que lograron descubrirlo en casa, se llama pentágono. Vamos a mirar las medidas. 1 centímetro, 1 centímetro, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Vamos a hallar el perímetro de este pentágono. ¿Cuántos números debo sumar? 5. Muy bien, porque son 5 lados de este pentágono. Entonces empiezo. 1 centímetro más 1 centímetro más 3 centímetros más otros 3 centímetros más otros 3 centímetros. Vamos a verificar que sí tengamos las 5 medidas que debemos sumar. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. 5 medidas que debo sumar porque son 5 lados. Y vamos a hacer la suma. 1 más 1, 2. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Y 8 más 3, muy bien. 11. ¿11 qué? 11 centímetros. Muy bien. ¿Vieron entonces qué fácil es hallar el perímetro de una figura, teniendo en cuenta la medida de sus lados y realizando correctamente la suma? Los invito a que se queden súper conectados para que sigamos aprendiendo el otro concepto que tenemos para el día de hoy, que es el área. Quédense conectados. Muy bien, entonces seguimos súper conectados con la clase para seguir aprendiendo sobre este tema tan divertido y tan fácil de resolver. Acabamos de ver entonces en qué consistía el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados de una figura, es decir, lo que mide el contorno. Así con el ejemplo que la profe les puso al tablero, es decir, cuánto se gastarían para ponerle este marquito de madera. Ese sería el perímetro. Ahora, el concepto que vamos a trabajar es el concepto de área. El área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior. Ya no es el contorno, sino todo lo que conforma por dentro esa figura. Es decir, si necesitamos saber cuánto material se gastaron de este acrílico para hacer el tablero, entonces tendría que hacer una operación para identificar cuánto material se gastó. Aquí hay algo muy importante que debemos aprender y tener en cuenta. Cada figura tiene como una fórmula mágica para poder hallar el área. Depende de la figura, yo tengo que poner en práctica la fórmula y de esa manera voy a encontrar el área. Para el perímetro, todas las figuras tienen la misma fórmula, que ¿cuál es? Sumar la medida de los lados. En el área cambia un poquito esa parte. ¿Cuáles figuras vamos a aprender? Vamos a aprender el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Vamos a aprender las fórmulas mágicas de esas 3 figuras para poder hallar el área. Entonces los invito a que sigan muy pendientes con lápiz y cuaderno en casa para que vayan haciendo los ejercicios cuando la profe los vaya resolviendo. Tenemos entonces el cuadrado. Así como el perímetro lo representábamos con la letra P mayúscula, el área la vamos a representar con una A mayúscula. Y al ladito vamos a hacer la figura de la cual estamos hablando. Entonces, en este caso, área del cuadrado. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área del cuadrado? La fórmula es lado por lado. Profe, ¿y yo cómo multiplico una L por una L? Deben tener muy presente también las medidas de la figura. ¿Cuál es la característica del cuadrado? Que todos los lados miden exactamente lo mismo. Entonces supongamos que este cuadrado tiene como medida 4 centímetros. Profe, ¿y por qué no le pones el 4 a todos los lados? Porque no hay necesidad, porque esto me está indicando que todos los otros 3 lados miden lo mismo. Entonces, ¿cómo hallo yo el área de este cuadrado
conociendo ya la medida. Entonces multiplico un lado, que puede ser este, que mide 4 centímetros, y lo multiplico por este otro lado, que ¿cuánto mide? 4 centímetros. Eso es igual, el área del cuadrado es igual, muy importante, tablas de multiplicar, acá la vamos a poner también en práctica. 4 por 4, 16. ¿16 qué? No podemos olvidar la unidad de medida, pero a diferencia del perímetro, la medida la damos elevada al cuadrado, es decir, que multiplicamos 2 veces el centímetro. Entonces le ponemos este 2 pequeñito que significa centímetros cuadrados. Muy bien, ojo, fórmula del cuadrado, lado por lado. Vamos entonces ahora a mirar la fórmula mágica para hallar el área del rectángulo. Recuerden que el rectángulo tiene estos dos lados opuestos iguales y estos dos lados opuestos también iguales. Acá sí vamos a necesitar la medida de los dos lados. Pero ¿cuál es la fórmula? La fórmula es base por altura. Profe, ¿cuál es la base y cuál es la altura? Pues la base será la línea de abajo donde está como apoyada la figura. En este caso sería el ladito de acá. Y supongamos que este lado mide 12 centímetros y que este lado de acá, que me va a representar la altura, mide 3 centímetros. Profe, ¿por qué no le pones la medida a este y a este? Porque ya con estas dos medidas logramos identificar cuál es la medida. La de este lado será la misma de esta, que son 12 centímetros, y la de este lado serán 3 centímetros. Vamos a reemplazar la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Área del rectángulo. ¿Cuál es la base? Dijimos que era donde estaba apoyada la figura. En este caso es 12 centímetros. La vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuál es la altura? El lado que está perpendicular a la base. En este caso es este, que mide 3 centímetros. Vamos a hacer la multiplicación. Acabamos de ver un tema que se relaciona cómo resolver multiplicaciones. Entonces vamos a poner la multiplicación acá. 12 por 3. Y hacemos la multiplicación. Recuerde que empezamos por las unidades. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. ¿Cuánto es el área de este rectángulo? Es 36 centímetros cuadrados. Muy bien, el que no olvidó que para el área debo poner centímetros cuadrados. Fórmula del rectángulo, base por altura. Solo multiplico esos dos números, la medida de la base, la medida de la altura. Con el cuadrado multiplico dos lados, lado por lado. Ahora, para finalizar, vamos a ver cuál es la fórmula mágica para hallar el área del triángulo. El área del triángulo lo hallamos multiplicando la base por la altura, pero ese resultado que nos dé lo vamos a dividir por 2. Profe, ¿y cuál es la altura del triángulo? En las figuras, cuando no las den en los ejercicios, vamos a ver algo que nos lo van a indicar de esta manera. Y eso nos va a indicar la altura. Miren lo que les decía acá. La altura es esa línea perpendicular a la base. Entonces, en este caso, la base del triángulo será este lado de abajo y la altura nos la van a representar de esta manera. O también en otros ejercicios nos lo pueden mostrar de esta manera y nos dan el valor de la altura. En este caso, entonces, vamos a mirar que la base mide 14 centímetros y digamos que la altura mide 6 centímetros. ¿Qué debemos hacer? Debemos multiplicar la base, es decir, 14 centímetros por, muy bien, 6 centímetros de altura. Vamos entonces, muy bien, a hacer la multiplicación. 14 por 6. El 6 multiplica los dos números que forman el 14. 6 por 4, 24. Pongo el 4 y llevo 2.
6 por 1, 6 y 2, 8. ¿Ya terminamos? No, muy bien los que respondieron que no. Este resultado lo debemos dividir por 2. 84 dividido 2. Cogemos el 8. ¿Cuántas veces está el 2 en el 8? Muy bien, 4 veces. 2 por 4, 8. A 8, 0. Bajo el 4. ¿Cuántas veces está el 2 en el 4? Está 2 veces. 2 por 2, 4. A 4, 0. ¿Cuál es el área de ese triángulo? Muy bien, 42 centímetros cuadrados. Entonces la respuesta del área del triángulo la encontramos cuando ya hemos resuelto la división. Espero entonces que les haya quedado muy claro este tema, que hayan disfrutado resolver estas fórmulas mágicas, así como las sumas para hallar el perímetro. Espero entonces que practiquen mucho en casa, que hagan bien juiciosos los ejercicios y nos vemos en otra próxima clase. Les mando un beso, adiós.